esta cuestión del fogueo cartelero, y es que es muy chévere como orgánicamente este fue como el espacio que nos permitió consolidar esa necesidad de pegar muchos carteles en un espacio. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 112. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus esquilles de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Pleyadiano, artista gráfico del cartel y activista colombiano, miembro fundador del movimiento Fogueo Cartelero. Pleyadiano junto a Fungitivo usan la calle como espacio de discusión y colaboración, creando instalaciones urbanas de gráfica de gran formato, con imágenes de la fauna colombiana como forma de resistencia y polinización social. Su iniciativa comunitaria ha crecido de manera exponencial, teniendo un impacto participativo en Latinoamérica y Europa. La necesidad de usar la gráfica como herramienta incita al público a reflexionar sobre problemáticas que afectan a la sociedad colombiana a nivel político, ambiental y humano. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Bogotá para una conversación con Pleyadiano. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el grato placer de conversar con un artista bogotano, el Pleya o el Pleyadiano, pero vamos a pasarle el micrófono a él para que él se presente, ¿no? Y nos cuente un poco más sobre su práctica. Pleya, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo eso por Bogotá? Hola Reinaldo, hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio tan bonito, tan importante para la gráfica mundial. De verdad es un honor compartir este espacio y no, genial acá subiéndole la temperatura al cuerpo a punta de gráfica, a punta de empresa, rodillos, vidrios. Así es, me gusta y ahorita estás en el taller de las moscas, ¿no? Mira que no, cuando nos conocimos como que estaba en un espacio allí compartiendo con el espacio con varios artistas más, y ahorita ya tengo la oportunidad como de estar en un espacio propio, cerrado, como dedicado ya al grabado, ya con la prensa, con todo como full para poder hacer producción tanto de cartel como textil, stickers, un montón de cositas se vienen trabajando acá. Entonces pues ya han habido algunos cambios y es para bien, pero entonces como que vienen también con harto trabajito, con harto tiempo de dedicarse, y pues bueno, acá con toda dándole a esta cuestión. Claro, entonces, claro, bueno, nosotros nos conocimos hace un año, por allá por mayo, ¿no? Que te pudimos visitar en el taller de las moscas, pero entonces ya en un año ya conseguiste un espacio propio. Sí. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Nos conocimos justo antes de ir también a Cali. Estuvimos en Cali, en Popayán, también haciendo como un proyecto en colectivo con el Fogueo Cartelero, que es como el proyecto alterno que trabajo junto a un amigo, compañero Fungitivo. Que también pues ya pasó por acá, ¿no? Como que por esos meses estuvo ya también charlando contigo. Entonces por ahí desarrollamos varios proyectos que también por ahí te estaré contando, gráfica pues grabado a gran formato,
en la ciudad de Popayán. Entonces estuvo súper bueno como todo este trasegar ahí, pues ya el camino que nos lleva ya a estar en un espacio propio. No, buenísimo, buenísimo. ¿Y este espacio propio que tú tienes ya tiene nombre? ¿Ya lo bautizaste? Todavía no. Sí, el taller Zumbido. Ah, el taller Zumbido. Taller de gráfica Zumbido. Sí, estamos acá en el centro de Bogotá. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, tú sabes que para nosotros fue una gran sorpresa, ¿no? Cuando fuimos a Bogotá y estuvimos filmando un proyectico que esperamos que salga muy pronto. Está un poquito retrasado, pero va a salir muy pronto, y nos dimos cuenta que hay una vasta producción de gráfica. Y bueno, en el caso de ustedes se especializan en lo que es el cartelismo. Pero antes de que nos vayamos por ese lado, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te adentraste tú a la gráfica y qué rol jugó el arte mientras tú crecías en Colombia? Sí, mira que fue una cuestión, un camino muy raro, muy enredado por ahí, porque yo creía que lo mío era como las computadoras, arreglar computadores, y entonces con algunos tiempos libres de mi vida, espacios como de tiempo largos en los que tuve mucho tiempo libre, los dediqué a ver cine, que fue más que todo como en la adolescencia. Recién salí del colegio, y eso fue como un primer impulso como para configurar la imagen en cuanto a un montón de cuestiones que representa y que transmite, sobre todo en términos de los universos que se crean y se pueden como elaborar a partir de un relato. Entonces ya cuando pues llegó a la Universidad Pedagógica de Bogotá, conozco como la técnica a partir de las compañeras, los compañeros que allí pues la practicaban. Nunca tuve como la intención de estar en el taller de grabado, y ya cuando estaba empezando a trabajar sucedió la pandemia, y la pandemia me cogió a mí con algunos cuantos materiales, y tenía que ver electivas para poderme terminar como de graduar. Entonces la electiva justo que tenía que ver era la de grabado. Entonces fue una sensación muy contradictoria, porque era muy chévere, era como pues lo que me estaba llamando la atención en ese momento, pero tenía que verla virtual. Entonces pues no podía usar el taller, tenía que aprender a imprimir solamente lo que se pudiera hacer en la casa con cuchara de palo, con los materiales que encontraras en casa, en la basura. Y eso fue muy bueno también, porque me enseñó cómo a ir a los lugares donde se imprimía publicidad, y allí se recicla el papel, se recicla el vinilo adhesivo para hacer los stickers, la tinta. Me encontraba en la basura las maderas. Entonces como que de alguna forma fui alimentando como esa necesidad de los materiales, pues con lo que había en el contexto, y el encierro, la necesidad de hacer el contexto, que fue un contexto también súper fuerte acá en Colombia, porque empezó como socialmente a agitarse todo a raíz pues de estos gobiernos que venían ya pues socavando los pocos recursos que nos quedan. Entonces pues eso hizo que naciera una gran necesidad como de transmitir cosas, y pues lo que tenía a mis manos era un par de gubias, una speedball que me regaló un amigo, que fue como la primera persona que creyó en mí y me dijo: oiga hermano, estas calquitas, estas calcomanías que estás haciendo están bonitas, ¿cómo las haces? No, ve, con esta herramienta me la prestó un amigo, ven, no, yo te compro la tuya para que tengas la tuya, trabajas en eso, veo que te puede ir bien, tal. Y a partir de eso como que pasé toda la pandemia prácticamente como con el objetivo de hacer una imagen diaria, y pues a la final como que ya eso se diluyó, y ya me fue inmerso en toda la cuestión del grabado y del cartelismo, porque después ya fue como la necesidad de, bueno, que tengo todo esto impreso acá, ¿qué hago con esto? No, salir a las calles. Al principio fueron calcomanías, ya después eran los carteles. Entonces alcanzamos a estar como en ese momento en el que no se podía salir a la calle, pero
salíamos a la calle a pegar carteles y pues era muy genial como esa sensación también como de estarlo haciendo por puro amor, dedicación, como constancia, como sentirlo ahí visceralmente, como esa necesidad de salir a decir que el gobierno la estaba embarrando, que estaban pasando un montón de cosas y que se estaban tratando de tapar con la pandemia. Entonces pues también de ahí nace un poco la necesidad de hablar más de los animales y de sus derechos y de sus luchas en un contexto como el que estamos viviendo. Uh-huh. Claro, entonces en ese proceso creativo que tuviste, te diste cuenta que la gráfica te podía aportar como una especie de forma para llevar la voz a individuos, no solamente a la gente que se sentía oprimida por medio de las decisiones gubernamentales, pero también hacia los animales en específico, porque mucha de la iconografía que tú trabajas en tu proyecto es de animales, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esa afinición hacia la fauna colombiana. Sí, en un inicio es por las abejas. Bueno, pues igual todo nace de algo muy básico en mí, es como una profunda empatía por los animales desde pequeño, una curiosidad muy grande por conocerlos, por verlos, por compartir con ellos de alguna forma. Pero entonces de niño sí me daba muy duro los insectos, era como mi miedo más grande. Y en un momento pues estaba como en la banda, no sé cómo la conozcas en tu país, pero la banda de guerra, la banda de marcial, ¿no? Esta banda del colegio de instrumentos. Entonces yo tocaba los timbales, estábamos ensayando y de la nada pasó una abeja y me picó en el cuello y pues como que yo no sabía qué era, entonces me mandé la mano y como que el solo hecho de sostenerla en mis manos, como que la espiché y ya verla muerta fue súper chocante para mí. Entonces eso me generó como un trauma muy duro con ellas y duré toda mi niñez como que no las podía ni ver ni escuchar porque salía a correr y no sé qué. Y entonces ya después de que me di cuenta que tenía como esta herramienta como para hablar de muchas cosas, también me di cuenta que pues también pues en la universidad leyendo un montón de cosas, el contexto que fue también como que fue lo que más me marcó, que fue en el 2018 cuando pues ya Iván Duque queda electo presidente y en una de sus múltiples decisiones nefastas decide aceptar el uso de glifosato en los campos donde están sembrados cultivos ilícitos. Entonces pues ya veníamos trabajando algunos proyectos con abejas ahí con los compañeros y compañeras en la universidad y me puse a leer un poco más sobre el glifosato y me di cuenta pues los millones y millones de muertes de abejas que causa, la importancia de ellas. Entonces como que de ahí nació como esta imagen pues de la abeja con la máscara de gas y a partir de esto como que pues me empecé a dar cuenta que bueno, lo que también trato de hacer es como transmitir como una unidad de conocimiento, de información a partir de cada imagen que se elabora en los carteles sobre todo, y pues eso deviene de una investigación previa. Entonces en esa investigación pues cada vez me iba dando cuenta que no solo eran las abejas, que también están las luciérnagas, las polillas, los murciélagos, los copetones, los colibríes. Entonces como que es un camino largo en el que si quiero como mostrar qué los está afectando a ellas, a ellos, a todos estos seres no humanos, pues como que pues eso me lleva como a una investigación larga y pues eso se va viendo reflejado en las imágenes que van saliendo y cada vez me veo como un poco más identificado con esto, como con ese camino y esa premisa y esa idea de reivindicar las luchas de estos seres que son tan importantes y reivindicarlos a partir de transmitirle a las demás personas como esa información y que ellas la apropien y empiecen también como a defenderlas, a construir sus propias revoluciones de metro cuadrado en sus entornos, pues a partir de las imágenes que vean, ¿no? Claro. Entonces, tú mencionaste algo bien importante ahí, revoluciones en un metro cuadrado de su entorno. Sí. Exacto. Cuéntanos, porque cuando se habla de revoluciones se habla de un proceso sumamente amplio, o sea, que abarca un montón de gente, pero en el caso tuyo parece que es sumamente específico a un metro cuadrado. ¿A qué te refieres tú a ese proceso que estás haciendo tú con el cartelismo a esa escala?
Sí, creo que es así y se refleja también en la forma en la que trabajan los insectos. Ves como unas abejas están trabajando en un espacio muy pequeño, pero a la vez a diario se desplazan durante alrededor de, no sé, unas 150, 350 flores y las van polinizando, entonces como que a partir de unas acciones pequeñas están generando diversidad, vida, equilibrio medioambiental. Entonces asimismo como que nosotros en un espacio muy pequeño haciendo carteles que luego salimos a pegar en la calle, en un espacio también pequeño de la calle, vamos a empezar a generar conciencias en unas cuantas personas o pues un impacto al menos, un shock con las ideas o con lo preestablecido en esas personas, y estas personas van a transmitirlo a sus amistades o van a compartirlo, van a tomar una foto y la van a subir a redes y otras personas van a compartir esta idea. Y eso es una revolución de metro cuadrado, que no es un concepto que yo esté acuñando, sino que eso viene de Freire, de Paulo Freire, un pedagogo brasilero, que pues plantea como este tipo de hacer, de como de estrategias para hacer cambios en un entorno muy pequeño que generan más cambios y más cambios como en un efecto dominó, pero pues que requiere tiempo. Y es así como también es como también algo muy básico en el grabado, ¿no? Como que el grabado no puede llegar a causas inmediatamente, no puede sacar un grabado hoy de lo que sucedió esta mañana, porque requiere un proceso, requiere una dedicación, requiere unos tiempos también, y, y bueno, creo que todo tiene que ver con todo en esa medida. No, buenísimo. Entonces es como un proceso de polinización de la información por medio del cartelismo, prácticamente. Sí. No, y eso me alegra mucho, ¿no? Porque hemos conversado con muchos artistas. Algunos son activistas, otros se dedican más hacia la parte de las artes, de las bellas artes. Otros sueñan con tener obra en los museos. Pero en el caso de ustedes, en el caso tuyo, parece que el destino es la calle. El destino es la calle, en vez de que sea una exhibición aparte. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cuándo decidiste tú de que tu arte iba a ir orientado a crear conciencia colectiva, en vez de tal vez una cuestión de repente una satisfacción un poco más hacia el ego? Pues yo creo que también tiene que ver con el contexto en el que crezco. Soy muy de barrio popular del sur de Bogotá, entonces el arte con el que me relacioné desde que tengo como una conciencia de lo que es toda la imagen y toda esta cuestión del arte, pues creo que vino a mí a partir de las pantallas, o de la televisión sobre todo. Siempre como que no fui esta persona como de estar como que la mitad de mi tiempo estaba en la calle y la otra mitad estaba frente al televisor. Entonces, como que no iba al teatro, no iba a cine, no iba como a estos eventos, mucho menos a museos. A los museos empecé a ir fue en la universidad. Entonces creo que hay un montón de personas que llegan a los 40, 50 años y nunca han ido a una exposición, a una galería, y no se han encontrado con estas imágenes. También pasa mucho en países como Colombia, sobre todo pasaba, de pronto ahorita es un poco más abierta el relato, pero sigue habiendo un velo, y es que hay una falsa creencia de que tenemos libre expresión, pero sigue habiendo como, no, si vas a ir a galería tienes que hablar solo de esto, no puedes, tienes que tener cuidado con estos temas, tal. Entonces, a partir de esa, siempre de la prohibición viene como como esa evolución de las ideas, o una contracultura que se encarga de difundir lo que no se puede difundir, y siempre el medio de difusión y la imprenta de los pueblos han sido las calles y han sido la gráfica popular. Entonces creo que es importante más sostenerse como a partir de las raíces y de lo que lo trajo a uno a,
y eso para mí es como lo popular, como la gente, como la naturaleza, como las creencias ancestrales, como que todo esto es lo que nos trajo acá. Entonces pues ahora tenemos unas herramientas y tenemos que hacer pues que este conocimiento se difunda a partir de esas herramientas, y creo que va por ahí más que todo como pues esa premisa y esa como sí, como esa necesidad, pues repito, de mantenerse en las calles, puesto que la persona que vende los tintos en la calle, que vende aguas, que trabaja en el semáforo, haciendo malabares, esa persona no está constantemente en la galería. En cambio, cuando se encuentran con estas imágenes en la calle, como que también tienen ideales también que ellos comparten, como que se sienten un poco más identificados y al mismo tiempo siento yo que apropian un poco más sus calles, las calles que recorren y viven, y a veces cuidan los cartelitos, a veces nos avisan que nos taparon algunos carteles aquí de los que ustedes colocaron. Entonces como que sí siento que genera una conexión también con la gente, como este tipo de intervenciones con las imágenes que se han hecho, y eso es muy importante como conciencia colectiva, como tú lo mencionabas, porque es como que los medios de tradición, los medios hegemónicos siempre nos han mostrado unos elementos, unos símbolos, unos tipos de representación de la imagen y unas estéticas y unos arquetipos de lo que nos debe gustar y lo que no, la música que nos debe gustar y que no, y de repente entonces uno puede aquí coger una frase de un rapero, de una rapera, y hacerla en un grabado y luego imprimirla mucho y salir a las calles, y la gente también te das cuenta que la gente también se conecta con eso. Entonces no necesitas de ir a pagar una pauta, de ir a pagar una entrevista a unos medios que se difundan por millones de personas para que vean tus ideales. Te das cuenta que puedes hacerlo con lo que tienes acá en un espacio muy reducido, y siento que eso como que también lo hace sentir a uno como fuerte. Esas son las armas de uno. Entonces pues ¿por qué dejar de aprovechar las armas que uno tiene para hacer lo que uno quiere y lo que lo hace feliz, por dejarse doblegar de un montón de luces y de medios que te dicen qué pensar y qué no pensar? No, eso me gusta mucho, ¿no? Porque tú estás creando ahí una conexión con la gente. O sea, se hace un proceso de colaboración en donde primero se crea un diálogo con la gente que pasa por ese espacio, que habita ese espacio, y luego ellos toman como, o se adueñan de la imagen, ¿verdad? Entonces la protegen, la cuidan, tratan de alguna manera hacer que más gente la vea, ¿no? Entonces se ve como que un proceso mucho más orgánico de diseminación de la imagen, en vez de que de repente una galería tal vez pueda hacer un contexto mucho más curado, mucho más tanto como prohibitivo podría ser, o algo que sea un poco más restringido. En el caso de ustedes, porque te enfocas en el cartelismo, ¿cómo es ese proceso para elegir dónde aplicar la pega, dónde poner el cartel? ¿Cómo ustedes estudian las zonas para saber en qué parte puede una pieza tener un impacto mucho mayor que en otro lado? ¿O es simplemente una forma de invasión del espacio? Yo creo que es como tú lo mencionas, de una forma muy orgánica se ha venido dando, y es que pues Fungitivo y yo andamos en bicicleta por la ciudad y cada uno vivimos a un extremo de la ciudad y la andamos mucho. Entonces uno pasa constantemente por algunos lugares y uno se va dando cuenta, hey, acá funcionaría esta imagen, acá funcionaría esta otra, o acá funcionaría una instalación completa. Pero también ocurre lo que te quería mencionar, y también tú tocaste el tema, y fue pues la cuestión del cartelismo y cómo se ha venido dando orgánicamente esta cuestión del fogueo cartelero.
y es que es muy chévere como orgánicamente este fue como el espacio que nos permitió consolidar esa necesidad de pegar muchos carteles en un espacio. Pero entonces eso fue lo más importante de todo, fue la gente, porque es la gente la que nos empezó a apoyar con sus obras, con sus piezas, y nos empezó a decir, hey, ustedes que salen a pegar carteles en grandes espacios, tomen estos carteles que saqué, péguenlos, y o si no salían, hey, ¿cuándo van a salir? Queremos salir con ustedes, peguemos. Entonces esas juntanzas ya fueran físicas, ya fueran en lo material, en los carteles, fueron consolidando como un movimiento que nosotros en realidad no queremos que se vea como fogueo cartelero, el colectivo de Fugitivo y de Pleyadianos, sino que el fogueo cartelero es más como una acción, más como un verbo, como una cuestión de se reunieron unas personas y se tomaron un espacio grande con una consigna en unos carteles o con cartelismo a gran formato o con collage de cartelismo en contra de la institución, de la policía, y eso se ha venido dando en la medida en que suceden acciones en distintos países, ciudades, y no necesariamente estamos nosotros allá. Entonces es muy chévere porque la misma gente nos dice, hey, tenemos un muro aquí, que pueden venir, financiamos que vengan o les damos estas posibilidades para que puedan estar acá o háganos llegar la gráfica, nosotros la pegamos. Entonces como que orgánicamente se viene expandiendo así en sus redes y pues desde pues empezamos acá en Bogotá y ya pues hay muros del fogueo cartelero, hay carteles como de los amigos y de la gente del fogueo cartelero en Europa, en Brasil, en Argentina, en México, en Canadá. Entonces pues aparte de las ciudades en donde hemos podido estar, pero principalmente siento que todo empezó desde la universidad pública y las juntanzas en los paros, en las asambleas, en las movilizaciones. En esos momentos es donde se accionaba el cartelismo y donde era muy bonito como ver la gente como le gustaba ver esas intervenciones y las veían como necesarias en algunos momentos también para consolidar ciertas causas que se venían moviendo en estos contextos de lucha social. Ya te entiendo. Buenísimo. Entonces, claro, esa red se ha expandido ya a nivel internacional, que es una forma de colaboración con artistas de todos lados. Y pues ya ustedes llegan a enviar las imágenes y de alguna manera como que se retroalimenta todo, ¿no? Ustedes reciben imágenes de otros sitios, mandan imágenes a otros lados y así pueden seguir activando diferentes espacios alrededor del mundo. En el caso del fogueo cartelero, o sea, tú dices bien que se inició como una idea, pero o sea, se podría decir que esto es una red de muchos artistas que están definidos como tal, o es que cualquier persona que quiera de alguna manera participar puede participar y ya es como que parte del movimiento. Sí, desde nuestro quehacer como pedagogos, como educadores más bien, nos urge compartir y transmitir las herramientas, los conocimientos, lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer con las personas que tengan el interés de hacerlo, y siempre que se da como una convocatoria para una pega masiva, siempre se convoca con la idea de que puede llegar cualquier persona y que si no tiene su cartel lo puede llegar a hacer también, y muchas veces llevamos el papel, llevamos vinilos y pinceles y se pintan los carteles ahí mismo mientras la pega, o se pega el papel y lo pintan ya pegado también, ocurrido. Entonces como que la idea siempre es invitar a las personas a que hagan parte, luego compartirles cómo es la acción, cómo se mueve, cómo se desenvuelve toda la intervención, y luego dejar que fluyan. Y es muy bonito porque pues la gente termina muy involucrada con todas las acciones, muy contentas, y nunca han tenido un acercamiento a la gráfica, pero terminaron dejando su parte ahí. A veces
se sientan a pintar hojitas de árboles nomás, y eso termina pegando y pues es muy chévere porque sí, como que no debería tener ninguna limitación, como que la idea es como transmitirlo y que sea un espacio abierto, que no hay, que es y totalmente horizontal, en donde todos seamos como aprendices y maestros también o educadores también. No, por supuesto, no, me gusta mucho eso que lo menciones, claro, la pedagogía, ¿no? Y también de que todo el mundo está como en el mismo nivel y aprende de las otras personas. En el caso del cartelismo y lo que es la intervención urbana, una cuestión que a mí me encanta es ver cómo el individuo que llega y hace una instalación en un espacio en donde ellos usualmente caminan o transitan yendo al trabajo, ellos se dan cuenta de que pueden ser unos miembros proactivos del espacio visual, o sea que ellos pueden hacer una intervención en ese ecosistema donde ellos habitan, y eso le da como una especie de empoderamiento, ¿no? Que es un tanto distinto a cualquier otro tipo de proceso que puede existir por medio de otro proceso educativo. O sea, el hecho de que ellos pueden hacer un cambio dentro del espacio físico que ellos habitan, me parece que es una cuestión sumamente poderosa e importante, ¿no? Que ustedes llegan a realizar con este proyecto. Sí, creo que en algún momento no veamos esos alcances que podría tener este proyecto, y sí hemos estado en lugares muy fuertes, muy significativos para lo que fue también como el paro nacional, en el caso de Cali. Y estuvimos interviniendo unos lugares en donde cayeron personas asesinadas por manos de la policía, entonces como que las personas, los familiares de estas víctimas nos invitaban a intervenir estos espacios, y ellas hacían parte también y pegaban, cogían algún cartel y lo pegaban también, y nos daban las gracias como por estar allí, como que siento que algunas veces ni siquiera se fijaban de pronto en el mensaje del cartel, sino que para ellas lo importante era cómo se estaba transformando la energía del lugar a partir de los colores, de las imágenes, de los elementos, de la energía de todas las personas que estábamos allí, y eso fue muy poderoso. O sea, en su momento yo me sentí también como sobrepasado por esos espacios, porque no medíamos el alcance o la fuerza que eso podía tener también como intervención en un espacio así. No, buenísimo, buenísimo. Y en este caso, este proceso que ustedes hacen intervenciones urbanas, ¿qué le dirían ustedes a la persona que tal vez esté escuchando esto y piense o no entienda realmente o malinterprete el cartelismo o la intervención urbana como algo que es un atentado hacia la propiedad privada? ¿Qué le dirías tú? Pues yo le diría que hay un gran debate entre lo privado y lo público, y que ese debate lo podemos dar a partir de estas acciones que irrumpen con ese falso orden que está establecido por unos entes que dicen controlar la violencia, pero en realidad controlan el monopolio de la violencia, y esa violencia está ejercida en distintos campos, y esos campos también son visuales. Entonces la publicidad, la música, las noticias, todas estos espacios, sobre todo en esta actualidad, las noticias, los medios de comunicación están muy sesgados y mienten de frente y sin sonrojarse, y crean narrativas falsas que hacen que la gente piense y elija líderes que jamás se pensó que pudieran llegar a ser elegidos para saquear una nación. Y entonces siento que eso es lo que nos debe como llamar a las calles y
a intervenirlas independiente de si se considera un espacio público o privado, sino es como es la necesidad de hacer las calles nuestras y nuestras a partir de las necesidades que tenemos de las cosas que están sucediendo y que de verdad deberían salir a la realidad, y por eso es que los gobiernos contratan personas que están constantemente pintando las paredes de gris, porque hay unos mensajes que son bastante incómodos para estas personas que están encargadas de generar unas narrativas cerradas. Entonces creo que es una disputa, las calles en realidad son una disputa por la memoria, por la realidad, y estamos en una época en que la realidad la elaboramos a partir de los relatos que nosotros mismos elaboramos y que nosotros mismos como pronunciamos, decimos y traemos a la realidad, y siento que eso es lo que nos debe alimentar y nos debe tener acá, y no lo que nos estén bombardeando constantemente en los medios. Creo que, claro, que las calles deberían ser nuestras. Por supuesto, no, y eso entiendo. Y es interesante lo que tú mencionas, ¿no? Porque existe ese monopolio. Entes gubernamentales tienen gente que va a pintar o va a como desfasar estas intervenciones urbanas para hacerlo todo gris. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros estábamos en Bogotá, nos dimos cuenta que había un gran apoyo, o se le estaba dando un gran financiamiento a ciertos sectores de grafiteros para que ellos pudieran hacer murales un poco más curados dentro de ciertas partes de la ciudad. Y hablando un poco con Fugitivo y también hablando con Steamfish, que son algunos de tus colegas allá en Colombia, nos dieron su perspectiva sobre eso, ¿no? Que por un lado se veía que era sumamente positivo porque estaba apoyando a los artistas urbanos, pero por otro lado tenía una carga negativa y un contexto que la gente como que no entendía específicamente qué era lo que estaban tratando de hacer. Si pudieras darnos tu opinión sobre ese proceso y qué crees tú que es lo que están realmente tratando de hacer con este financiamiento hacia los artistas urbanos. Mira que hay una película que a mí me marcó en la vida y que detonó muchas cosas de lo que trabajo el día de hoy. Se llama Day Alive, de Cronenberg, de John Carpenter. Day Alive, ellos viven. En esta película hay un personaje, el personaje principal se encuentra unas gafas, y estas gafas, cuando se las coloca en la calle, empieza a ver los mensajes reales que tiene la publicidad y las caras de algunas personas que en realidad no son humanas. Y esta película es una metáfora de cómo tenemos la vista como educada un poco y adoctrinada otro poco a no ser críticos con lo que vemos. Entonces estamos acostumbrados a ver todo como de pronto como en un nivel, pero no a fijarnos y a ir un poco más allá dentro de lo que nos estamos encontrando en las imágenes que vemos a diario, ya sea en los medios y ya sea en la calle. Entonces, cuando uno se pone a ver un poco más a fondo como estas intervenciones del Museo Abierto de Bogotá, se da cuenta que también hubo una necesidad de tapar algunas paredes que tenían algunos mensajes muy incómodos, y los taparon con unos mensajes un poco menos incómodos, o tal vez nada incómodos, o tal vez muy superfluos. Y cuando la gente pasa derecho, como que diría, oh sí, nos pintaron ahora un muro que dice país sin memoria, pero ¿qué pasa con la frase que estaba ahí antes en este muro, que era policía asesina, en un caso de lo que pasó durante todo este contexto? Entonces era más incómodo ver pues un letrero que te dijera en una de las vías de los cruces más importantes de la ciudad, que es en la Torre Colpatria, que tú llegaras a la raíz de la Torre Colpatria y vieras un letrero grande que te decía policía asesina. Te llevaba de una vez a investigar por qué, en qué contexto se hizo ese muro, qué pasó en Bogotá para que esto se pintara. Y pues a raíz de eso las alcaldías desarrollan toda una serie de proyectos para tapar estos mensajes. Entonces yo siento que hay que mirar muy bien, con mucho cuidado, los mensajes que nos encontramos en la calle,
En la actualidad nos encontramos por ahí a un tal hijo de Juana tapando todas las paredes de todas las calles de Bogotá con carteles, y es supuestamente un cantante de merengue como de Honduras, y no tenemos idea quién financia eso, y no sé, nadie se pregunta. O sea, han ido hasta youtubers como a entrevistarlo al man, pero nadie le pregunta de dónde saca su plata para financiar un poco de carteles en Colombia y quién sabe en qué más países. Entonces como que tenemos que ponernos a ver muy bien qué es lo que está pasando en las calles, y que si de verdad estas intenciones de los gobiernos están bien, o están ayudadas también como por estos entes que siempre han querido velar la información, y lo que toca hacer es tomarse las calles. Es muy chévere que se pueda sacar fondos del gobierno para promover el muralismo y las artes en la calle, pero también hay que saber muy bien qué hacer con esto. Y siento que esto debería darle a cada persona que recibe estos estímulos, debería no solo darle un estímulo, sino también una responsabilidad, y esa responsabilidad es, ok, tengo un espacio legal en la calle para hablar de lo que yo siempre he querido hablar, entonces exigirse lo mayor que se pueda para tomarse ese espacio y tratar de dar como lo mejor de sí mismo y algo nuevo, y transmitir algo más allá de lo que siempre se ha hecho, o mucho peor, prestarse para tapar otros mensajes o otras causas que han tenido mucha más relevancia. No, eso está bien interesante, ¿no? Porque hasta yo me puse a pensar en algún momento, ¿será que este tipo de actividades pone en contra a ciertos artistas urbanos que tal vez tuvieron una meta en común, pero este tipo de oportunidades como que los enfrenta un poco, y hace como que o sea, son de la misma camada, pero este tipo de financiamiento posiblemente cree como un disgusto entre ellos, ¿no? Y eso es lo que hacen muchas veces los gobiernos, ¿no? Hace que la misma población se pelee entre ellos como una forma de distracción, y que el enemigo siempre es algo externo, para que ellos no se le preste atención a los conflictos reales que están afectando a esa población. Sí, es súper delicado lo que mencionas, porque es real y pasó en este evento del que estoy hablando, y porque el gobierno pues hace como una convocatoria para que los mismos talleres en donde trabajan los artistas o colectivos participen en la realización mejor dicho, en tapar este muro con otro mensaje. Entonces pues pues hay personas que sí al sonido del dinero pues acuden sin despacho alguno. Hay otras que sí se lo piensan más, pero pues yo siento que sí es importante como pensarse muy bien los espacios que vamos a intervenir, con quién se trabaja, qué intenciones tienen estas personas o estos estamentos en estos espacios, y sobre todo la comunicación ante todo. Como que a veces estamos muy acostumbrados a trabajar solitas, pero es muy chévere también preguntarse, hey, vamos a intervenir este muro, pero ¿quién está acá? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se llevó a cabo el muro anterior? ¿Será que le preguntamos a estas personas si podemos, o más bien si podemos, si quieren hacer parte de una renovación, o si no les interesa, pues, y avisarles que vamos a intervenir? Pero a veces cuando hay dinero de por medio, y dinero del gobierno, que es, pues a veces no es tanto, pero a veces pues para algunas personas es bastante, como que se obvian todas estas etapas como de la mediación y de lo que somos como pueblo y como comunidad, y empezamos a pensar individualmente, y ahí es donde ganan todos estos entes, todos estos medios, todas estas personas que nos quieren ver enfrentados, y que nos necesitan ver como separados, y no pensando como una comunidad y como una conciencia colectiva. No, por supuesto, no. Yo creo que eso es una muy buena frase ahí como para cerrar nuestra conversación, porque es como tú bien dices.
O sea, a veces, claro, la necesidad premia, ¿no? Entonces ves una oportunidad y estás en un proceso de dificultad económico-financiera, entonces a veces como que dejamos a un lado nuestros objetivos y nuestra conciencia, ¿no? Y buscamos la satisfacción individual. Pero al mismo tiempo también se ve como que otra parte, ¿no? Porque hablando con algunas de las personas que viven por ahí cerca, decían, ay, pero es que esto está más bonito que la frase o que los carteles y la cuestión, porque otra cuestión que ocurre con los carteles y estas frases es que incomoda a la gente. Y cuando le incomodan es porque estás presentando una realidad que es difícil y lo estás poniendo justo al frente de su cara, y eso a la gente no le gusta, ¿verdad? A nosotros no nos gusta estar incómodos, nos gusta el confort. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Que eso también es otra parte, ¿no? No sé qué piensas tú sobre eso. Sí, pues creo que voy a enlazar dos cosas que quería decir para responderte, y es que desde la primera vez que salimos a cartelear, a pegotear con mi parcero Fungitivo, fue en medio de una marcha en uno de los primeros paros del estallido nacional en 2019, 21 de noviembre de 2019. En ese momento, cuando vamos a hacer nuestra primera intervención, nuestra primera pega en un lugar en donde ya habían más carteles y toda la fachada estaba grafiteada, íbamos como nosotros dos marchando en medio de unas personas como de universidad privada. Entonces, cuando nos vieron empezar a pegar los carteles, nos empezaron a gritar que sin violencia, que no hiciéramos eso, que eso estaba mal, como que lo vieron como un acto de violencia. Empezaron a gritar sin violencia, sin violencia. Entonces, para nosotros fue como, o sea, no nos sentimos respaldados por la gente, y aparte nos sentimos atacados. Y aparte acababan de coger a un amigo con carteles los policías, entonces como que era un contexto súper duro, y siento que como que ya después de un tiempo se transformó todo como con la constancia y como con esa insistencia de seguir interviniendo así, ya en una recepción mucho mejor de las personas, pero también en un aprendizaje de nosotros sabernos mover en qué espacios y en qué espacios no, y también para que pues pudiera tener como más contundencia las imágenes. Pero entonces ya con el tiempo también nos damos cuenta que ya con todas estas como acciones, todo este tiempo, esta insistencia como en el cartelismo, como un medio también importante dentro de la gráfica y dentro del arte callejero, también nos damos cuenta que hay unos espacios que se van abriendo y que no se pueden como rechazar, y es el espacio como más cerrado, pues no lo digo de galerías, sino más de exposición, en el que se abren espacios en donde se quiere hacer memoria sobre el estallido social, sobre el cartelismo, en el estallido social, el cartelismo dedicado a ciertas causas como la violencia policial, como la liberación animal, el punk y la anarquía y la rebeldía en Bogotá, en Colombia. Se abren estos espacios, y a estos espacios empiezan a convocarnos para que llevemos ciertas colecciones de carteles y sean expuestos. Entonces me parece también muy importante cómo se va abriendo también un espacio de difusión y de recepción, y un público también que viene de contextos como el nuestro, de barrios populares, del skate, de la música, del punk, del rap, que es tan importante para personas como nosotros. Vienen también personas así a estos espacios que son casas culturales, por lo general, que son ocupas, que es la calle también, se arman exposiciones en la calle, y vienen todas estas personas y llenan estos espacios, y estos espacios vienen de exposición con toque, con olla comunitaria, con comida vegana hecha caseramente. Entonces todo es como una gran revolución de cómo nos apropiamos de todos los medios. Entonces
También tenemos las redes porque también hay personas que se dedican al audiovisual y vienen y hacen un audiovisual de todo y lo muestran en las redes, lo compartimos entre todos y se genera como una gran masa que ya no es la gráfica, sino que ya es todo un movimiento que necesita apropiarse de todo lo que nos han quitado durante toda la vida y las oportunidades que no tuvimos ahora las estamos fabricando con nuestras propias manos. Entonces salen las amigas que son las hijas y las nietas de las mamás y las abuelas que cocinan delicioso y ya ellas tienen esa sazón y salen a cocinarle a la gente que durante todo el día está ahí pegando carteles, pintando, cantando, organizando, cargando cosas y no, esto ya es muy bonito como lo que ya termina siendo todos. No, me encanta. Y bueno, de repente utiliza este espacio para promover el siguiente evento que posiblemente tenga una magnitud parecida a la que tú describes, para invitar a la gente a que se llegue. Tenemos 2 intervenciones muy prontas con el fogueo cartelero. La primera es para el Día del Skate, 21 de junio, en el Parque Santander y posteriormente Parque de las Nieves en el centro de Bogotá. La idea es llegar con el material de cartelismo y skate y antipolicial que tengan y vamos a tomarnos las paredes que tengamos cercanas, sobre todo en la plazoleta de las Nieves, para intervenir el espacio con solo gráfica skate y antipolicial. Y el 19 de julio estaremos en Cali. Allí estaremos compartiendo la tercera edición del estallido gráfico. Entonces vamos a estar interviniendo varias paredes de la ciudad con gráfica que hemos hecho en una residencia en Alpajaguar, en una casa cultural de Cali, una casa taller y casa cultural en Cali, que hicimos con mi compañera Nadie. Vamos a socializar un tríptico de grabado a varios tonos, a varias placas, que habla sobre el proceso de recuperación de la madre tierra. Y vamos a hacer unas charlas, unas proyecciones, unos talleres, todo como alrededor de este proceso de recuperación de la madre tierra que se está dando en el sur de Colombia, en el Cauca, y que viene teniendo mucha represión por parte de los gobiernos, de las fuerzas militares y de policía. Entonces estamos dando como un espacio también para hablar de estos temas, utilizando siempre como medio la gráfica. Entonces bienvenidas allá en Cali, en Alpajaguar. Bueno, entonces ya saben, para que estén pendientes ahí con el fogueo cartelero y también el estallido gráfico, lo que serían las actividades correspondientes a el cartelismo aquí en Colombia, ¿no? Para que se activen y estén pendientes ahí en el proceso. Pleiadiano, muchísimas gracias, de verdad, fue un placer conocerte hace un año y bueno, y estamos muy contentos de que tengamos la oportunidad de compartir un poco más sobre este proceso increíble que ustedes están haciendo en la ciudad de Bogotá y en diferentes partes del mundo. Entonces, de acá un fuerte abrazo lleno de admiración y bueno, y esperamos vernos muy pronto. Hermano, un abrazo de vuelta. Te admiro mucho también. Es una chimba tu trabajo. Me encanta como todo lo que vienes haciendo también alrededor de la gráfica. Es muy importante también esta recopilación que estás haciendo, estos podcasts, todo esto alrededor, como de construir todas las narrativas que se vienen dando alrededor del mundo a partir de imprimir gráfica. Me parece genial, entonces te agradezco un montón, muchas gracias por este espacio, fue un placer también conocerte y nada, acá estamos, bienvenido acá al taller de gráfica Zumbido, cuando vengas por Bogotá, por Colombia, y seguimos en contacto. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.